¿Qué tal? Buen día. Hoy nos encontramos con el doctor Montaño, cirujano general y profesor de gastroenterología y cirugía de la UAN. El día de hoy vamos a realizar la entrevista de la enfermedad inflamatoria intestinal. Primero que nada, doctor, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? La enfermedad inflamatoria intestinal es eh, es una patología que se caracteriza por inflamación crónica de tubo digestivo. Eh, Generalmente abarca dos patologías, que es la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa crónica idiopática, por su abreviación le llamamos CUSI. Y abarca Crohn, puede ser desde la boca o hasta el ano, puede ser por segmentos. Y CUSI abarca únicamente el colon, la mucosa del colon. ¿Cuáles son las causas de esta patología? Desafortunadamente, hasta el momento se considera que es idiopática, eh, que quiere decir que no sabemos específicamente qué, pero sí nos orienta que hay problemas o situaciones inmunológicos, eh, y lo consideramos que puede ser inmunológico. Hay carga genética también, factores ambientales, modificación de la flora bacteriana. ¿Cuál es la modificación de la flora bacteriana? La flora bacteriana le llamamos microbiota. Tiene que ver algo, en estos pacientes es diferente y pues se ha estudiado que estos pacientes que tienen este problema tienen modificado su microbiota. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal? El síntoma principal es dolor abdominal tipo cólico. Eh, Puede agregarse diarrea. La diarrea es generalmente con esteatorrea, con lientería, o sea, como las diarreas de mala absorción intestinal. De por sí esta enfermedad nos va a dar un trastorno de mala absorción intestinal. En ocasiones hay náuseas, vómitos, en ocasiones puede haber fiebres y pueden sangrar también, que le llamamos hematoquesia, hacen evacuaciones con sangrado. Esta enfermedad se puede complicar y dependiendo de las complicaciones dan otras manifestaciones, como obstrucción, perforaciones, fístulas, y hasta tienen un riesgo de bajo de cáncer, pero sí lo tienen. ¿Cuáles son los riesgos de padecer esta enfermedad? Pues los riesgos, lo podemos decir, las complicaciones que puede darnos esta enfermedad. Como les comenté, puede darnos desnutrición, síndrome de mala absorción, desnutrición, sangrado, nos puede dar perforación, se puede complicar como perforación intestinal, sepsis y muerte. Se pueden fistulizar, sobre todo la enfermedad de Crohn, se fistuliza. La fístula quiere decir que es una comunicación de un órgano a otro, pues en este caso, o de mucosa a mucosa, de intestino a intestino delgado, de intestino delgado a intestino grueso, hasta vejiga y otros órganos. Se ha visto también que, sobre todo en la colitis ulcerativa crónica idiopática, nos puede dar megacolon adquirido, megacolon tóxico, y el megacolon tóxico después es un proceso infeccioso severo que puede dar sepsis y también la muerte. Eh, hay, Estos pacientes tienen también un riesgo de, de hacer cáncer, entonces por eso se recomienda hacer, ya cuando se diagnostica, hacer endoscopía periódica, no sé, dependiendo cómo se vea, cada 5 años, cada 2, 5 o 10 años. ¿Qué tratamiento se puede aplicar para este padecimiento? El tratamiento, acuérdense que estos pacientes nos vamos a encontrar en fase aguda y crónica y con sus complicaciones respectivas. La base del tratamiento siempre va a ser la nutrición. En la fase aguda muchas veces lo dejamos en ayuno, pero ya en la fase crónica, en la fase de ayuno, y muchas veces nos apoyamos con nutrición parenteral, ya que pueda tolerar vía oral, pues incrementamos la dieta, y la dieta tiene que ser progresiva hasta darles dietas hipercalóricas como de 30 a 35 kilocalorías kilo día más o menos,
Igual, ya que lo toleran, como cualquier paciente crónico, les damos polivitamínicos, les anexamos dieta hiperproteica, se recomienda eh, que no tomen leche o alimentos que produzcan gas, por ejemplo la leche y algunas leguminosas. Y se puede dar 3 comidas al día o hasta 5 días. Les recuerdo que estos pacientes tienen desnutrición, tienen baja de peso, entonces hay que alimentarlos bien. Se les da medicamentos, los medicamentos son escalonados, se les puede dar desde antiinflamatorios intraluminales, los más usados son intraluminales, se refiere locales, los más usados son 5-aminosalicílico, mesalazina, mínimo 2 meses y después se les da dependiendo o no que haya síntomas. Si no mejora con eso, se les da corticoides. El principal corticoide que usamos es la prednisona. Y en caso de que se controle, pues ya no se progresa. En caso de que todavía haya síntomas importantes, se da algunos inmunosupresores como la azathionina, la ciclosporina, y estos medicamentos son los mismos que se usan, por ejemplo, en trasplantados renales, que son los inmunosupresores. Actualmente también ya hay algunos anticuerpos monoclonales que son los anticuerpos contra el factor necrótico tisular, como por ejemplo el infliximab. El infliximab es terapia biológica. Si ven, todos esos tratamientos básicamente son para controlar. La tendencia biológica es para tratar de curar, ¿no? Pero actualmente todavía la enfermedad inflamatoria intestinal se considera que es una enfermedad crónica que por el momento no se cura, se controla. La tendencia es trabajar en la terapia monoclonal. Con esto concluimos la entrevista y le agradecemos al doctor Montaño por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias por la invitación y espero que les haya sido útil esta entrevista. Esperemos estar en contacto luego. Que estén muy bien y hasta luego.